Buenas tardes, Leonel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rosina. Estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Leonel, qué bueno. Hoy vamos a conversar sobre tantos tópicos. Tú sabes mucho de ciencia y de los premios Nobel. A mí me gustaría que tú compartas algo de eso, Leonel. Ok, Rosina, mira. Los otros días tuvimos una conversación y yo te hablaba de la trascendencia de la historia, de que todo enfoque, de que hay miles de historias y de que todo enfoque tiene que partir siempre desde una metodología de la historia, es decir, de la historia como metodología. Si tú te vas atrás, cuando comienza la ciencia, te vas a Grecia, tú ves cómo pensaban los filósofos griegos, cuáles eran las preguntas que esos filósofos se hacían, lo que se llaman presocráticos, es decir, los filósofos de la época de Sócrates. Si tú ves cómo trabajaban ellos, Heráclito, etcétera, etcétera, la inquietud lo movía a ellos a hacerse preguntas. Entonces tú vas a encontrar a mentes tan brillantes como la de Platón, que todo el mundo oye hablar de Platón, y al mismo tiempo la mente de Aristóteles. Cómo trabajaban ellos las ideas y cómo fueron tejiendo las primeras ideas de ciencia. ¿Qué hacía, por ejemplo, Aristóteles? ¿Cómo lo decodificaba todo? ¿Cómo se hacía preguntas de la naturaleza? ¿Cómo fue el primer biólogo? ¿Cómo bregaba con gramática? Es decir, cómo tenía una mentalidad enciclopédica, cómo entendió desde el primer momento que la ciencia era fundamental para entender el mundo. No era solamente la formación literaria, era entender el mundo, era hacerse las preguntas fundamentales de cómo funciona esto, cómo funciona aquello. Entonces tú revisas la obra de Aristóteles y te quedas con los ojos abiertos. ¿Y pero cómo es posible que se escribe obra de política y prácticamente todo lo que acontece al día de hoy en términos metodológicos ya se lo había planteado Aristóteles, el mismo Platón en la República? El que se sienta a leer la República de Platón se queda con la boca abierta. La caverna. La caverna. No, la metáfora de la caverna. Es decir, la profundidad que hay en esos filósofos de antes de Jesucristo. Dicen, no, esto es extraño. Por eso yo digo, el bachillerato entero se puede guardar si a los estudiantes se les pone a leer. La trascendencia de un hombre que lee no se puede comparar absolutamente con nada. Entonces, es en ese ambiente, cada vez que tú analizas la historia de la humanidad, tú ves cómo esas culturas que se fueron a estudiar las obras de los griegos, las obras científicas de los griegos, comenzaron a construir la ciencia. Como ya estaban hablando de los átomos antes de Jesucristo, una teoría. ¿Y qué ha hecho la humanidad? Continuar esas ideas de los griegos, se fueron continuando. Y en cada época tú encuentras mentalidades emotivas que han continuado esas mismas ideas de Aristóteles, de Platón, y fueron construyendo la ciencia, la fueron construyendo. Y casi todo, mira a tu alrededor, tú te miras lo que tienes puesto, y todo lo que tú tienes puesto es ciencia. Porque si te ves la ropa, ¿quién inventó esa máquina? Así es. Para tejer las ropas. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de esas culturas que comprendieron la extraordinaria trascendencia de la ciencia. Entonces, no hay que agarrar una lista larga. No hay que agarrar una lista larga para entender esa trascendencia. Basta un solo ejemplo para tú entender. ¿Cómo vas a encontrar mentalidades como, y estoy obligado a recordártelo, como Madame Curie, que cuando termina en Polonia su bachillerato,
no puede entrar a la universidad porque a las mujeres polacas se les tenía prohibido ir a la universidad. Y esa joven brillante que a los 17 años yo hablaba cinco idiomas, tenía que quedarse en su casa porque no podía ir a la universidad porque era mujer. Consígueme el celular, por favor.